Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 47. Carrera contra el tiempo. El otro progenitor. Daisy no pudo evitar repetir las palabras que circulaban en su cabeza con dudas y extrañeza. Sí, como si no le importara explicar nada más, Zelda solo asintió. Después de esperar unos cuantos segundos a que Zelda prosiguiera, Daisy se quedó aturdida. ¿Solo eso dirás?, soltó ella en reproche. Zelda se quedó mirando a Daisy mientras cuidadosamente usó su pico para acomodar al bebé Adán y a sus otros polluelos en sus plumas, por los constantes bostezos del pequeño y los diminutos sonidos que emitían sus crías. Zelda sabía que era hora de que descansaran y durmieran. Debido a que removió sus enormes plumas para hacer un espacio para los pequeños, un pedazo calvo en donde había una horrible herida cicatrizando quedó a la vista. Daisy se estremeció. La herida estaba en un lugar apenas visible, pero ya fuera por el tamaño de Zelda o la peligrosa batalla que posiblemente pasó, esta se veía muy aterradora. Zelda es muy fuerte, ¿contra qué demonios peleó para terminar con una cicatriz así? Daisy pensó mientras veía al águila. ¿Qué más se supone que diga?, contestó Zelda desconociendo los pensamientos de Daisy mientras usaba sus plumas para acurrucar a los bebés. Bueno, ¿quién es? ¿Cómo es? Algo que me ayude a poder identificarlo, Daisy contestó alejando sus dudas y regresando al tema del progenitor perdido. No lo sé, respondió Zelda. Daisy se quedó muda, pero rápidamente volvió a cuestionar. ¿Por lo menos sabes su nombre? ¿O su color de cabello? Zelda se quedó pensativa unos segundos. No puedo decirlo, ya que no sé quién es. Daisy, ese ayúdame a encontrar era más profundo de lo que creía. Oh, pero, la repentina voz de Zelda sonó con un poco de emoción. Priscila tenía unas cosas que los humanos llaman retrato en su nido, creo que allí podríamos encontrar al macho que buscamos. Daisy duró unos segundos procesando la palabra nido hasta que sus circuitos cerebrales captaron que Zelda se refería a la casa de la mujer llamada Priscila. Oh, entonces eso facilitará las cosas, dijo Daisy mientras asentía y se comprometía a ayudar. Al ver que la ardilla aceptaba, Zelda soltó un apenas perceptible sonido de alivio. Solo ella sabía lo ansiosa que estaba por encontrar al macho progenitor de Adán. Después de todo, aun si ella podría protegerlo y cuidarlo, un bebé humano era diferente a sus crías. Zelda temía que sus cuidados no fueran lo suficientemente buenos para que Adán creciera como debería. Un niño humano es muy frágil y débil, inevitablemente era necesaria la ayuda de otro humano para que pudiera cuidar y atender a Adán en las cosas que ella no pudiera. Anteriormente ella ya había querido intentar buscar a aquel hombre, sin embargo, no podía dejar el nido vacío y tampoco llevar a los tres indefensos pequeños a un lugar tan peligroso como la jungla. Priscila era una cuidadora a tiempo completo en la jungla, su nido estaba allí, y por lo tanto, era un lugar al cual era difícil de llegar. ¿Ya has dado tu palabra?, Zelda soltó mientras miraba con ojos distintos y más amables a ese extraño ser que decía ser una ardilla. Está bien, señora Ana. Antonio solo está inconsciente. A unos kilómetros de distancia, en un pequeño y recóndito almacén, César se encontraba tranquilizando a Ana, la cual no dejaba de ver con tristeza a su nieto que yacía tranquilamente recostado. Ya habían pasado más de 4 horas desde que la lucha contra el monstruo gorila terminó y todos se refugiaron de nuevo en el almacén. Antonio y Cecilia seguían inconscientes, por lo tanto, John, César y Ana abandonaron por el momento la idea de salir de nuevo en busca de Derek y Daisy. No era porque no quisieran hacerlo, seguían sintiéndose intranquilos y ansiosos por ir, pero con ambos niños en coma y la energía de César casi agotada, para lo único que saldrían sería a ser devorados antes de siquiera encontrar a Derek o Daisy.
reposa, recupera fuerza y vuelve a intentarlo. Lo único bueno, era que ahora tenían un aliado, uno al cual podían poner sus esperanzas y contar con él, Hugo. Hugo, el cual ya estaba siendo tomado como carnada o conejillo de indias en caso de que algo saliera mal, se encontraba tranquilamente sentado en un banco afilando unos cuchillos sin saber nada. Atrás de él, estaban Brittany y Kelly sentadas sin hacer ningún sonido, simplemente reposando, se veían tranquilas, pero por dentro no podían dejar de cuestionar si todo lo que estaba en el almacén cabía en la camioneta en la que habían llegado aquellos sujetos, y además cómo fue que transportaron tantas cosas. A su lado, estaban Diego y Gerardo tratando de seguir el ejemplo de Hugo, concentrándose en limpiar las armas y contar las municiones restantes. Todo estaba sumamente tranquilo, a excepción de César y Ana, que conversaban. Al comprobar el estado de Antonio y Cecilia, los demás estaban muy callados. Media hora más, la voz de Hugo terminó con el silencio. En media hora estaré listo para buscar al joven maestro. John puso una expresión de "te habías tardado" mientras asentía. Señora Ana, en caso de que Cecilia no despierte para esa hora, cuento con usted para que cuide de ella mientras no estoy. César habló en un tono bajo hacia Ana. Por supuesto, contestó ella con firmeza. Aún si sabía que Derek era sumamente fuerte, y que la adorable ardilla era más confiable que un guardaespaldas, César no era un desagradecido, el ser ayudado y salvado seguía muy fresco en su memoria. Ustedes pueden quedarse aquí, solo no causen problemas. Hugo se dirigió a Brittany y Kelly. En ese momento, antes de que Hugo pudiera preguntarle a Gerardo y Diego qué harían, la repentina voz de Brandon se escuchó. Yo también iré. Brittany, Kelly y Hugo lo miraron incrédulamente. ¿Desde cuándo eres un tipo tan amable y cooperativo? Eso era lo que se reflejaba en sus caras. ¿Qué trampa estás planeando? ¿Te golpeaste la cabeza en lo que fuiste a vigilar el exterior? Hugo habló hacia Brandon. No, en serio, ¿qué percepción tienen de mí? Habló Brandon amargamente. El de un sujeto que abandonó su labor como militar y repentinamente se fue con una bola de personas con mala reputación, contestó inesperadamente Gerardo. Sin ofender, claro, dijo él al mirar la mirada crítica de Kelly. El de un alcohólico, desempleado irresponsable, prosiguió Diego pensativamente. Brandon, no debí preguntar. Está bien, puedes venir. John intervino en la conversación sorpresivamente aceptando a Brandon. Maes, trató de decir Hugo. Cállate, pero John lo cortó rápidamente. Al ir al exterior encontraremos una gran cantidad de monstruos y peligros. No mentirá al decir que no necesitamos tu ayuda, solo que no es necesario que mientas o lo ocultes. Dime, ¿tienes un motivo personal, verdad? Habló John mirando directamente a Brandon, y aun cuando tenía una sonrisa cordial, la frialdad y mirada crítica le provocó escalofríos a este. Como era de esperarse del maestro de Hugo, susurró Brandon con una sonrisa rígida. Están en la jungla. Todos voltearon a ver a Brandon cuando pronunció esas palabras. Antes no estaba seguro, ya que solo interpreté unas cuantas palabras de lo que Jonathan y Malva se susurraban, pero ahora que vi el humo que salía de aquella dirección creo que no entendí mal. Ellos dijeron que separarían a alguien y lo dejarían en la zona más peligrosa de la ciudad. Brandon comentó con cara seria. Eso definitivamente es la jungla. Kevin la catalogó como máximo peligro y por eso no nos permitía rondar por allí. Tú llegaste poco después, así que es normal que no lo supieras. Brittany intervino dando validez a la suposición de Brandon. La zona más peligrosa. Curiosamente, después de escuchar este nombre, en lugar de sentirse intimidados, John, César y Hugo mostraron alivio. Ya sabemos en dónde está el joven maestro, es hora de prepararnos para ir, habló John. Esperen. Es la jungla. Sé que Brandon dijo que había humo saliendo por esa dirección, pero, ¿no creen que es demasiado peligroso? Ni siquiera saben si ese chico está con vida. Diego intervino mostrando confusión y exaltación. Oye, César rápidamente mostró ira, ¿cómo que no sabemos si está con vida?
Prácticamente nos está diciendo que abandonemos a Derek. Pero justo cuando estaba a punto de ir a amenazar a Diego, la voz de John lo detuvo. Él está vivo, además dudo mucho que esté solo. Al escuchar esto, Ana y César mostraron una sonrisa. Sin duda la primera que encontraría a Derek en caso de que se separaran, esa sería Daisy, y si Daisy está ya al lado de Derek, no cabe duda de que ambos se encuentran bien. Maestro, al decir que el joven maestro no está solo, ¿se refiere a que la ardilla mascota está con él? Hugo habló. Sí, mírate, cuando te lo propones eres inteligente, contestó John. ¿Una ardilla? Todos los demás en la habitación que no conocían a Daisy mostraron confusión. ¿Puede una ardilla ser de ayuda? Gerardo murmuró. Bueno, los animales ahora son mutantes, puede que sea diferente a una ardilla como la imaginamos, Brittany inconscientemente contestó a Gerardo. ¿Y si es la ardilla la que provocó el humo y no la persona a la que buscan? ¿Sigue siendo peligroso salir? Diego habló con un tono de voz cada vez más bajo. Cierra la boca, Diego, deja de decir excusas. Si no quieres acompañarnos por miedo, entonces no lo hagas, nadie te obligará. Además, ¿cómo se supone que una ardilla haga un incendio? Eso es simplemente ridículo, contestó Hugo. John, Ana y César simplemente guardaron silencio. Después de todo, posiblemente ellos jamás creerían hasta que vieran a Daisy y sus estupefactas acciones en persona. La única que se tomó seriamente la situación fue Kelly, la cual tenía los pelos de punta por una ridícula suposición. Antes, ¿quién o qué fue lo que derribó a Malva la primera vez que los conocimos? Por la situación y la rapidez con la que sucedieron las cosas, ella no analizó la situación, pero tenía el presentimiento de que dejaron de lado algo muy peligroso. Justo cuando Kelly se armaba de valor para preguntar, los murmullos de un Antonio recobrando la consciencia llamó la atención de todos. Antonio. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Ana fue la primera en acercarse a él. Ah, abuela. La voz todavía atontada de Antonio dijo con confusión mientras éste intentaba sentarse. Sí, soy yo, descansa, todavía no te pares, ya estás a salvo. Cecilia también, no sabes lo preocupada que estaba, contestó Ana mientras lo abrazaba y derramaba algunas lágrimas. Los ojos de Antonio finalmente se enfocaron completamente. Al mirar a Cecilia dormida en el otro extremo, su cuerpo finalmente se relajó. Sobrevivimos, pensó él con alivio mientras volvía a recostarse. Uno de sus brazos dolía horriblemente, también su cabeza se sentía pesada. Al saber que ya estaban a salvo junto a los demás, Antonio no pudo evitar perder la poca fuerza que tenía y caer de nuevo a la cama. ¿Y el joven maestro? Aún si se sentía débil, de todas maneras Antonio preguntó al no ver a Derek. No te preocupes, iremos por él en algunos minutos, solo concéntrate en descansar. John, el cual ya estaba al lado de Ana, dijo mientras daba palmadas en la cabeza despeinada de Antonio. Antonio guardó silencio, pero aún así asintió. Él seguía siendo muy débil, además estaba herido, no sería terco y se quedaría obedientemente en el refugio sin causarle más problemas a los demás. Entonces al final, los que saldremos son Hugo, Brandon, el señor John y yo, César mencionó mientras tomaba su pistola. Todos los demás asintieron en silencio, nunca pensarían que dentro de poco las cosas se volverían aún más extrañas y peligrosas. La tercera ola. Faltan 12 horas para que termine. 4 para que los mutantes caigan dormidos. De ahora en adelante, es una carrera contra el tiempo. Capítulo 48. Perder la cordura. Mientras el grupo de John y los demás se preparaban para salir, Daisy y Derek estaban completamente recuperados de su fatiga anterior en el nido de Zelda. Las incomodidades seguían, pero por lo menos ya estaban lo suficiente descansados para poder volver a pelear. El fuego que Daisy había creado ya estaba a punto de extinguirse, las cosas para incinerar ya hace mucho que se habían acabado, era cuestión de minutos para que el lugar seguro en el que estaban fuera de nuevo atacado por mestas. Era tiempo de moverse, sin embargo, existía un problema. ¿Qué hacemos? Daisy pensaba mientras rascaba su cabeza.
La idea original era regresar al refugio con los demás, pero ahora con Zelda ya no era posible. Habían hecho el trato de ayudarse mutuamente, y con el tamaño de Zelda ella definitivamente no cabría en el refugio, ni siquiera podría pasar por la puerta, tal vez si pudiera entrar, pero todo lo demás estaría sumamente apretado. Bien podrían quedarse en el nido, sin embargo, Daisy estaba contando el tiempo. Deberían faltar entre 4 a 3 horas para que caigamos dormidos. A diferencia de la segunda ola, las personas mutantes en la tercera dormirán poco, máximo 5 horas, sin embargo, caer dormido completamente desprotegido era sumamente peligroso. Era necesario resguardarse en algún lugar. Está bien, aún es posible buscar una alternativa, además el refugio es indispensable, después de todo, cuando despertemos aún faltarán algunas horas para que termine la ola definitivamente. Daisy puso como prioridad encontrar un nuevo refugio. Pero, ¿y los demás? Esa era la mayor preocupación de Daisy. ¿Y si nos están buscando? ¿Y si están en peligro? ¿Está bien que no intentemos hacerles saber que estamos bien primero? Daisy comenzó a rascar más fuerte su cabeza. Pero entonces, unas manos cálidas comenzaron a frotar su pelaje, peinando los mechones rebeldes que ella misma enredó. ¿Puedes hablar con el águila, no? Entonces unámonos con los demás primero y después busquemos la manera de estar seguros entre todos. Derek habló mientras cargaba a Daisy. Daisy inclinó su cabeza, pensó en eso, pero no estaba segura de si Zelda aceptaría a más humanos desconocidos teniendo crías que proteger. Pero como Derek lo dijo, ella podía hablar con Zelda y ser una intermediaria. Es verdad, puedo convencerla de que nuestros amigos son inofensivos. ¿De qué me estaba preocupando? En esos momentos Daisy se llenó de resolución, pero entonces sus pensamientos volvieron a distraerse. Derek es realmente aterrador, supo lo que me preocupaba sin su habilidad, así de bien me conoce. Daisy se quedó mirando fijamente a los hermosos ojos de Derek, al ver a la ardilla tontada en sus brazos pellizcó la gordita y suave mejilla de Daisy como queriendo despertarla de su aturdimiento. No es verdad. Daisy recordó lo que tenía que hacer. Sin embargo, Derek no dejaba de estirar y pellizcar sus cachetes, por lo que ella puso su pata en la palma de él un poco enfurruñada. Sí. Ya desperté. Oh, qué lástima. Derek bajó a Daisy un poco resistente. ¿Cómo que qué lástima? Daisy corrió para hablar con Zelda, olvidando completamente aquella ocasión en el pasado en que debido a los excesivos pellizcos a sus mejillas terminó poniéndose rabiosa y atacó a Derek sin piedad para después hacer una huelga de hambre. Desde entonces, a menos que ella estuviera de buen humor, ya no permitió que tocaran sus mejillas. Por cierto, la huelga de hambre solo duró 10 minutos, Derek rápidamente la convenció con pastelillos de nuez. Zelda. Tenemos que hablar. La enorme águila que seguía estática como si estuviera empollando huevos mientras tenía 3 bebés escondidos en sus plumas miró fijamente a Daisy con una mirada complicada. Ardilla, he estado aquí todo el tiempo, puede que el humano no me entienda y yo a él solo un poco, pero, tuvieron su conversación al lado mío, ¿qué se supone que me quieras decir que yo no sepa? Habló Zelda. Oh. Las orejas de Daisy bajaron, la vergüenza de olvidar que Zelda estaba a unos cuantos centímetros mientras hablaba con Derek provocó que Daisy se quisiera tapar la cara con sus patas. Después de dar una tos falsa, Daisy levantó su cara como si nada hubiera pasado. Zelda, ¿qué te parece si primero nos reunimos con nuestros amigos? Te prometo que son de confiar y no les harán daño, además, ellos también pueden ayudar a encontrar al padre de Adán. Zelda se quedó mirando a Daisy, había una mirada llena de emociones distintas en los ojos del ave, justo cuando Daisy pensaba que ella estaba en desacuerdo, Zelda habló. ¿Son buenos cuidadores? La pregunta repentina y extraña de Zelda dejó desconcertada a Daisy. ¿Qué? Si yo muriera ellos serían buenos cuidadores para mis crías. Zelda dijo con una mirada seria.
Daisy abrió los ojos, con la pregunta de Zelda, aun si no entendía completamente por qué decía eso. Daisy comprendió la razón de la anterior mirada emocional del ave. Zelda estaba preparándose para morir. No. Zelda, no sé si estás enferma o algo, pero no mueras. Alguien de nuestros amigos puede hacer increíbles medicinas, solo di que tienes, te ayudaremos. Daisy contestó sin darse cuenta, con pánico. Sin embargo, la respuesta de Zelda la dejó aún más confundida. Ardilla, te estás equivocando, no pienso morir, lucharé cada segundo para ver crecer a mis polluelos. ¿Entonces? Daisy preguntó. Zelda se quedó mirando a Daisy. Dije que lucharé cada segundo, pero eso no es algo que puedo garantizar, Zelda. Daisy, por primera vez Zelda dijo su nombre de una manera seria. Sé que tú también estás pasando por lo mismo. Daisy inclinó su cabeza, pero entonces la próxima oración de Zelda la dejó paralizada. Perder la cordura. Al escuchar esas palabras, Daisy recordó la repentina y horrible sed de sangre que experimentó al ver la tierna carne de la boa enemiga, también una de las frases que más se repitieron durante el texto de la novela. Algunos animales se volvieron locos, sus apariencias cambiaron a verdaderos monstruos y quedaron cegados por el deseo de cazar. Zelda dejó salir un pequeño sonido como si estuviera riendo. Parece que no me equivoqué. Daisy estaba a punto de decir algo, pero al recordar las palabras anteriores de Zelda, ella se quedó estupefacta. Ahora sí había entendido el trasfondo de por qué Zelda había dicho eso. Lucharé cada segundo, pero no es algo que pueda garantizar. Zelda no estaba preparando cuidadores para sus crías porque iba a morir, lo estaba haciendo por si perdía la pelea con ella misma y se volvía loca. Ardilla, no pongas esa cara, eso solo es mi último recurso, quebraré hasta mis alas para mantenerme sobria, dijo ella con un tono burlón pero que al mismo tiempo no parecía chiste. Sin embargo, está bien que tus amigos estén cerca de nosotras cuando en realidad también somos un potente peligro, prosiguió Zelda. En realidad, no lo sé, pero, Daisy se tomó su tiempo para analizar las cosas. Zelda tenía razón, incluso ella misma era un peligro. Si no fuera por el shock de darse cuenta de las lagunas en su memoria, Daisy estaba segura de que habría terminado probando la carne y sangre de la difunta boa como todo un animal salvaje. Daisy apretó sus pequeños puños. Su cuerpo dolía, incluso hasta sentía que una metamorfosis muy grande le estaba pasando a su cuerpo. Ella estaba cambiando. Lo sabía perfectamente, pero quería negarlo. Y estaba tratando de retener ese cambio con todas sus fuerzas. De allí provenía la gran fatiga en su cuerpo, por el rechazo que Daisy se hacía, frenando los cambios y creando más dolor. ¿Me convertiré en un monstruo? El repentino recuerdo de una niña solitaria llegó a su mente. No. Zelda se sobresaltó por el repentino grito lleno de resolución de Daisy. Dijiste que hasta te arrancarías las alas, ¿verdad? Pues yo también, no seré ningún peligro para mi familia. Jamás. No me volveré un monstruo, pensó Daisy mientras frenaba con aún más fuerza y desesperación los extraños cambios en su cuerpo. Veo, entonces ya no tengo nada que decir. Vayamos con tus amigos humanos, Zelda contestó mientras estiraba sus alas. Bien. Daisy respondió con una actitud completamente decidida. Derek, que estaba mirando la conversación entre una ardilla y un águila cuya diferencia de tamaño era más de 10 veces, finalmente se paró. Estaba preparándose para partir, pero su mirada seguía en Daisy cuya cola estaba completamente erizada como si estuviera a punto de ir a una batalla. Algo le preocupa, pensó para sí mismo Derek. En esos momentos él realmente lamentaba no poder usar su habilidad, respetaba los pensamientos íntimos de los demás y de Daisy, pero no negaría que, en situaciones así, poder sentir o comprender lo que le preocupaba a la terca bola de felpa era algo muy ventajoso. Ardilla, ¿puedes pedirle al macho humano que cargue a Adam? Mis polluelos saben cómo agarrarse y no caer, pero él es diferente, Zelda le pidió a Daisy mientras movía al todavía somnoliento bebé humano.
De acuerdo, Daisy contestó sin pensar mucho. Jejeje, Derek más un bebé de 3 años, esa es una vista muy inusual. La ardilla, cuyos movimientos de mímica se estaban volviendo cada vez más profesionales, volteó a ver al chico pelinegro con una mirada un tanto juguetona. Derek, haciendo la pose de arrullar a un muñeco, Daisy comenzó a chillar hacia Derek. Aun si tenía un rostro confundido, él cargó al pequeño Adam con movimientos sumamente torpes. Era obvio que no estaba acostumbrado a cargar niños, y mucho menos a cuidar de uno. Por suerte, el pequeño Adam era un niño tranquilo, no lloró ni se resistió a que Derek lo cargara a pesar de la cara helada de este. Al contrario, curiosamente, el niño lo miraba con ojos curiosos y tímidos. Daisy incluso notó como el pequeño se veía feliz al mirar la chaqueta con un diseño militar que Derek traía puesta. ¿Le gustará el color verde?, Daisy pensó, pero entonces la linda voz del pequeño sonó con alegría. Papiri. Zelda y Daisy miraron desconcertadas la extraña escena de un chico sumamente apuesto con la mirada en blanco que sostenía a un pequeño mono que se aferraba a su cuello como un koala. Las palabras del bebé habían sido tan increíbles y ridículas que hasta Zelda estaba sin palabras. PFFFF. Por otra parte, Daisy estaba aguantando la risa. Ja, pero no lo logró y terminó riéndose a carcajadas en la cara de Derek mientras lo apuntaba. Sin necesidad de su habilidad, Derek sabía que esa ardilla en esos momentos estaba diciendo comentarios llenos de burla sobre él en su mente. Supongo que he sido muy indulgente con esa pelota de pelo. Derek comenzó a pensar en cómo apretaría la panza y mejillas de Daisy hasta hartarse en el futuro. Ardilla. ¿Qué sucede? ¿Acaso no puedes respirar? Zelda interrumpió repentinamente con preocupación mientras con su enorme pata intentaba mover a Daisy. Ella dejó de reír. Capítulo 49. Tableta de piedra. Todo está demasiado tranquilo, sí, es extraño. Por las calles de una ciudad apocalíptica, llena de destrozos y sangre por todas partes, 4 humanos caminaban con suma vigilancia hacia los alrededores. Ellos eran John, César, Hugo y Brandon. Estamos cerca de la jungla, pero el hecho de no ver ni animales o esos monstruos cadáveres es preocupante. César habló en tono bajo, aun si no había presencias cercanas, él era cuidadoso de no hacer más ruido del necesario. En los tiempos antes del apocalipsis, esta era una de las áreas más concurridas de la ciudad. Brandon contestó con una mirada nostálgica mientras veía las ruinas de los edificios y construcciones. Cuando el eclipse de 7 días llegó, todo se volvió un caos, el pánico de los habitantes, la poca organización del gobierno, los servidores de seguridad pública sin saber qué hacer o sin conocer el paradero de su propia familia, los animales aterradores que mataban sin piedad. Ha pasado menos de 2 meses, y esta ciudad ya no es nada a comparación del pasado. Todo se derrumbó tan fácilmente como una torre de papel. Terminó de hablar casi como un susurro el melancólico exsoldado. Se siente asqueroso que te pongas así de sentimental, sin importar la fragilidad mostrada por Brandon. Hugo habló haciendo muecas de disgusto. Hice mal al decir eso estando un bastardo como tú presente. Brandon rechistó la lengua casi queriendo golpear a Hugo. Señor John, ¿en serio está bien tener a un tipo así en el equipo? César susurró hacia John mientras apuntaba a Hugo. No te preocupes, sé que dan ganas de golpearlo, pero recuerda que es la carne, la ayuda de emergencia. John contestó a César también en un tono bajo. Hugo volteó con extrañeza hacia su maestro. Las palabras de John sonaban bien, pero por alguna razón algo no cuadraba y le hacía sentir inquieto. Las 4 personas, a pesar de estar hablando tranquilamente, estaban sumamente conscientes y alertas hacia su alrededor. Por eso, rápidamente lo notaron. ¿Un sismo? César dijo inconscientemente. Los demás no dijeron nada ni asintieron, pero también veían el piso y los alrededores con sumo cuidado. Era un movimiento muy pequeño, casi imperceptible. Sin embargo, la tierra se estaba sacudiendo. Más que sacudir, era como si se estuviera partiendo. Retrocedan, algo viene. John habló seriamente.
Entonces, el pequeño movimiento se transformó en violentas sacudidas, los alrededores comenzaron a temblar fuertemente. «Brandon», Hugo gritó mientras lo veía. «¿Y me acabas de llamar asquerosos, bastardo?». A pesar del obvio disgusto en su voz, Brandon ya se había movido incluso antes de que Hugo se lo pidiera. Una azulada cápsula parecida al cristal rodeó a los cuatro. Como si fuera una esfera, esta no solo los protegió del exterior, sino, además, esta flotaba en el aire impidiendo que las fuertes sacudidas del piso les afectaran. Esa pared cristalina que podía tomar diversas formas y ser usada como un potente escudo era la habilidad de Brandon. «Algo está saliendo del piso», César dijo con asombro mirando a lo lejos como una gran estatua era derribada dejando en su lugar una extraña piedra rectangular que salía del subsuelo. «¿Qué demonios es eso?». Brandon habló con asombro, la estatua que acababa de colapsar y estaba justo en medio de una de las plazas más transitadas del pasado, estaba hecha de un material sumamente resistente y pesado, pero, aún así, esta cayó y se deshizo como si de arcilla se tratara. «Parece un tipo de tableta de piedra como la que usaban en las antiguas culturas para grabar jeroglíficos», John mencionó mientras trataba de enfocar su mirada lo máximo posible hacia aquella lejana piedra. «¿Nos acercamos?», Hugo preguntó. «No, sé que es extraño y da curiosidad, pero no hay que olvidar el motivo por el cual vinimos, además, puede que no solo nosotros seamos los únicos que decidan acercarse», John contestó. El sismo que repentinamente llegó desde que la extraña roca había salido a la superficie terminó como si nada hubiera pasado, además, por lo que ellos pudieron sentir con los temblores, curiosamente estos solo fueron en la parte de la ciudad en donde estaban. Puede que en realidad haya sido en más lugares, pero el sismo solo afectó significativamente en pequeñas áreas. Por eso ni John ni César estaban preocupados por Ana, Antonio y Cecilia, el extraño movimiento del suelo para el lugar en donde ellos se escondían debió sentirse como una pequeña sacudida. ¿Acaso salieron más de esas cosas en otras partes?, César dijo en voz baja. «Oigan», Brandon intervino con un rostro enredado, «ese lugar es el único en donde hay espacio para pasar, el estacionamiento de la jungla se encuentra a unos metros por detrás». A pesar de los pocos segundos que duró el sismo, este hizo colapsar varias construcciones, la única pasada libre y que les ahorraría mucho tiempo era aquella plaza en donde se encontraba la piedra. «¿No puedes hacernos volar con tu burbuja?», Hugo preguntó a Brandon. «Oye, ¿crees que si tuviera esa energía en estos momentos estaríamos flotando unos cuantos centímetros del suelo?», Brandon contestó enfurruñado. Su habilidad estaba cambiando y era errónea algunas veces, fue suerte que pudiera crear una cápsula para los cuatro en la primera oportunidad, también el hecho de poder mantenerla en el aire unos 5 centímetros sobre el suelo era algo nuevo y que acababa de descubrir. «Entonces no queda de otra», habló John. La cápsula cristalina de Brandon se deshizo una vez que tocó el suelo, dejándoles de nuevo en el piso. «Deprisa», como dijo el señor John, «posiblemente nosotros no seamos los únicos que se acerquen», César dijo. Los cuatro silenciosamente, se acercaron corriendo hacia la plaza, mientras estaban cada vez más y más cerca de la piedra, pudieron ver los extraños e ilegibles símbolos que estaban escritos. «Es enorme», Brandon murmuró. De lejos la piedra parecía tener el mismo tamaño de una persona adulta, pero en realidad, esta era sumamente grande y abarcaba lo mismo que un pequeño departamento. A pesar de que todos tenían curiosidad, nadie disminuyó la velocidad, la idea era pasar la plaza lo más rápido posible. Sin embargo, justo cuando quedaban unos metros para pasar esa rara tableta, a lo lejos en el cielo vieron a una monstruosa ave volando hacia ellos. «Águila», dijo John mientras sacaba su pistola y se ponía en guardia. Los cuatro se detuvieron en seco, tanto el tamaño del animal como la apariencia de este demostraban lo sumamente fuerte que era. «Sacaré las municiones militares». «Espera, aún no lo ataques». Brandon intervino casi parándose frente a la pistola de Hugo, «Solo espera un poco por favor, tal vez no sea un enemigo».
Hugo mostró confusión. Él entendería el hecho de no atacar imprudentemente a un animal a menos que éste muestre hostilidad primero, pero las palabras de Brandon estaban empañadas de tristeza y exaltación. El águila aterrizó a unos metros de ellos. A pesar de hacerlo de una forma tranquila y suave, sus enormes alas barrieron y crearon increíbles ondas y vientos desenfrenados. Esperen, su mirada, César habló. El ave solo se les quedaba viendo sin intención de atacar, pero la atención de César estaba en los ojos del águila. Por alguna razón él sentía haber visto esa mirada en Daisy también, como si el ave pudiera razonar. Y entonces, John y César pasaron de tener una mirada rígida a una en donde comenzaron a sonreír. Sí. Subida en la cabeza del ave, una pequeña ardilla apenas visible saltaba y los saludaba con emoción. Daisy. César gritó. Entonces eso significa que... Yo no terminó de formular su pregunta cuando vio como el águila se sentaba en el piso bajando su ala como si fuera un tobogán, para después, Derek con un bulto arropado en brazos y dos enormes pollos columpiándose en su espalda se deslizarán hasta el suelo. Joven maestro. Hugo gritó con alegría. Los tres corrieron dejando a Brandon atrás. Estaban tan entusiasmados por ver a Derek y Daisy que no prestaron atención a la mirada sorprendida de Brandon y los murmullos que decía. Entonces, si eres Tonk, ¿o acaso eres Zelda? Daisy saltó desde la cabeza de Zelda y aterrizó justo enfrente de César. Sí. Hola. Comenzó a hacer ruidos ella mientras corría dando vueltas alrededor de los tres, para finalmente trepar por los pantalones de John y llegar a su hombro. Oh, veo que estás bien Daisy, a mí también me hace feliz verte, habló John con una sonrisa al ver a la entusiasmada ardilla casi trepando a su cabeza. Entonces Daisy sintió un par de miradas. Al voltear vio a dos hombres desconocidos fijando su vista con asombro sobre ella. Desde la cabeza de John, Daisy levantó su pata derecha como saludando. Y entonces algo que la dejó completamente desconcertada sucedió. Uno de los hombres que la veía tomó una de sus patas, queriendo casi arrodillarse mientras decía palabras inesperadas. Tengo el placer de recibir el saludo de la amada compañera y mascota de mi joven señor. No sabe lo feliz que me siento al sentir la generosidad y aceptación de su parte. Tal y como escuche, usted tiene un porte esponjoso y tierno que despierta la necesidad de apretar con fuerza. Además, un hermoso pelaje bien cuidado. Yo como fiel siervo de... Oye, ¿puedes callarte? No puedo creer que incluso hiciste sentir incómoda a una ardilla. Brandon cortó las palabras de Hugo que no parecían tener fin. Daisy estaba rígidamente parada. Ver a un hombre apuesto tomando su pata en postura de un caballero, mostrando respeto junto con un rostro serio mientras dice palabras increíbles la desconcertó. Tranquila Daisy, está de nuestra parte. Si llega a enojarte, puedes golpearlo a tu gusto. John habló con una sonrisa amable a Daisy. Oye Derek, ¿por qué tienes un bebé en brazos? César rompió la atmósfera y situación extraña con su pregunta llena de confusión. Él fue el primero en acercarse a Derek, y, por lo tanto, también fue el primero en ver a Dan, el pequeño bebé que después de ser destapado, miraba a todos lados con curiosidad mientras se aferraba al cuello de Derek. Y también, ¿por qué esas dos crías de águila no se despegan de ti? Derek suspiró fuertemente. Recordar lo que pasó hace apenas unos minutos hacía que le doliera la cabeza. Ser tratado como una niñera y la repentina e inesperada curiosidad y simpatía de los bebés águila hacia él. No es nada. Derek no podía decir que una ardilla y un águila le impusieron la labor de cuidar a los niños. Por suerte, con la vista ultra desarrollada de Zelda, pudieron notar que algunos de sus compañeros estaban cerca. Derek pensaba que con más personas, ahora él se libraría de ese papel. Antes de que César preguntara el nombre del pequeño al cual le apretaba las mejillas, la voz incrédula de Brandon sonó. Adán. Puaj. César fue cruelmente apartado por Brandon, el cual casi se abalanzaba sobre Derek. Daisy y Zelda, la cual miraba todo tranquilamente, se voltearon a ver con asombro. ¿Este tipo, cómo es que sabe su nombre? Capítulo 50. Padre. Tanto Zelda como Daisy miraron fijamente la interacción entre Brandon y Adán.
La cara llena de una rara mezcla entre tristeza y alegría en Brandon era muy obvia. «Bebé, ¿me recuerdas? Soy yo, papá. Oh, no sabes lo poco que he dormido y lo mucho que he intentado encontrar a tu madre y a ti», Brandon dijo con lágrimas casi cayendo de sus ojos. Daisy sintió una pequeña punzada en el corazón al escuchar a Brandon mencionar encontrar a tu madre. Pero a pesar de las lágrimas del hombre, sus palabras llenas de sentimientos y su pose de querer abrazarlo, Adam lo miró confundido para después esconderse en los brazos de Derek. «Bebé», la cara de Brandon se contrajo, era obvio que Adam se estaba escondiendo de él. Al armarse de valor, Brandon quiso cargar a Adam quitándolo de los brazos de Derek, pero entonces el pequeño niño se aferró al cuello del pobre Derek mientras hacía pucheros. «No, no». Adam comenzó a manotear a Brandon. «Adam, ven con papá, no molestes más al chico», trató de persuadir Brandon, pero el pequeño niño giró su cabeza todavía queriendo dar manotazos con enojo. Brandon, el cual estaba completamente estupefacto y con el corazón roto, quería seguir intentando, pero entonces sintiendo una mano en su hombro él volteó. Era Hugo, que lo miraba seriamente e incluso con cierto desagrado. «No sabía que fueras un secuestrador de niños. Ahora en serio te voy a matar, maldito bastardo». Agarrando el cuello del traje de Hugo, Brandon, el cual ya había agotado toda su paciencia hacia él, levantó su puño para golpearlo. Daisy se alarmó, ella volteó hacia los demás con la esperanza de que pararan la pelea, pero para su sorpresa César y John estaban sumamente tranquilos como si no les importara Hugo. ¿No era un aliado? Espera, ¿por qué el señor John incluso parece estar disfrutándolo? Sin embargo, sucedió algo que hizo que todos guardaran silencio. «Papi, miedo». Adam, el cual se había asustado con el repentino grito de Brandon, se aferró con más fuerza al cuello de Derek. «¿Qué?». Mientras Daisy cerraba su boca como un candado para no echarse a reír, todos los demás miraban fijamente sin saber qué decir a Derek. Daisy normalmente hubiera aprovechado el momento para burlarse de él, pero su corazón aún seguía dolido por las anteriores palabras de Zelda. «Supongo que las aves tienen un sentido diferente de ver las cosas». La ardilla sabía que la estética de Zelda era extraña, por lo que no tomó en serio sus palabras. «Bastardo. ¿Con qué querías secuestrar al hijo del joven maestro?». Las repentinas palabras de Hugo dejaron aún más estupefactos a todos. «Ja. Él es mi hijo. Mira, aquí tengo su foto», contestó Brandon a Hugo mientras sacaba una pequeña foto de una desgastada cartera. «¿Lo ves? Además tengo testigos. Zelda, dile a este bastardo que Adam es mi hijo». Zelda, la cual estaba como una espectadora mirando el drama, se sorprendió por las palabras de Brandon. «¿Lo conoces?». Daisy habló hacia Zelda. «No, pero sabe mi nombre», Zelda contestó sin dudar. Percatándose del pequeño intercambio entre la ardilla y el águila, Brandon tuvo una mala corazonada. «Espera, ¿acaso no sabes quién soy? ¿O me equivoqué? ¿Eres Tonk?». Zelda se sorprendió internamente, ese humano no solo sabía su nombre, sino además el nombre de su antiguo compañero. Bajando su enorme cabeza, Zelda se acercó hasta quedar a unos cuantos centímetros de Brandon. Brandon se puso rígido, aun si sabía que Zelda no le haría daño, que una enorme ave que fácilmente podría comerlo de un mordisco se acercara tanto le hacía ponerse nervioso. Mirando al humano por unos segundos, Zelda sintió una extraña sensación de familiaridad viniendo de su aspecto, pero a pesar de eso no lograba recordar quién era. Ella inclinó su cabeza con confusión, su gesto había sido tan expresivo que todos entendieron qué era lo que pensaba. «¿Quién eres?». Esta vez Brandon se derrumbó en el piso a punto de llorar. Estuvo buscando sin parar a su esposa e hijo, incluso abandonó el refugio y no le importó ser tachado de traidor con tal de encontrarlos. Sin embargo, de todas maneras, él entendía por qué Adam y Zelda no lo reconocían, y el saberlo solo provocaba que se sintiera más culpable con él mismo. «Y jamás debí ser un soldado». Si Brandon pudiera retroceder el tiempo, golpearía a su yo pasado para que abandonara su inútil sueño de ser un héroe justiciero.
Si eres un soldado pondrás tu vida en peligro constantemente y por lo tanto batallarás para encontrar una esposa. Por eso no te preocupes, conocerás a una mujer maravillosa que es una friki de los animales. Pero como eres un soldado no podrás pasar tanto tiempo con tu familia e incluso algunos días festivos estarán descartados. Misiones. Gracias a esas misiones tu hijo apenas conocerá tu rostro cuando cumpla el año de edad. Tiempo padre-hijo. Adán preferirá jugar con las aves del sitio temático donde trabaja su madre antes que contigo. Inicio un apocalipsis. Lo lamento, pero como eres un militar será tu trabajo proteger a las personas supervivientes sin importar que tu propia familia esté lejos de ti y estés muriendo por ir por ellos. Además, no importa si estás a punto de golpear a tu superior, de todas maneras, tendrás las manos atadas. Al ver a su hijo que se aferraba a otra persona con desconfianza hacia él, Brandon solo pensó que se lo merecía. Perdóname Adán, este inútil tardó mucho en ir por ustedes, dijo Brandon mientras miraba fijamente al pequeño niño. Zelda y sus dos polluelos estaban, Adán también parecía estar bien, pero faltaba Priscilla e incluso la otra ave que ella cuidaba. Al ver tanta muerte, él sentía una horrible corazonada, pero no se atrevía a querer saber la verdad. Chico, lo lamento, ¿puedes cuidar un poco más a mi hijo? Mientras lo hagas ayudaré a tus amigos e incluso arriesgaré mi vida para mantenerlos a salvo. Ante las palabras serias del hombre, Derek asintió. De todas maneras, ya se lo había prometido a Zelda, y mientras Adán estuviera con ellos, el águila también los ayudaría. Por otra parte, Daisy ya estaba de nuevo en la cabeza de Zelda, hablando sobre el progenitor de Adán. Entonces sí es él. Vaya, eso fue demasiado fácil. No estoy segura, sin embargo, debo admitir que tanto su olor como apariencia me es familiar. Puedes ponerlo a prueba después, de todas maneras, parece que nos seguirá. ¿Qué sucede? Pensé que cuando lo encontrara le daría un buen susto e incluso lo rasgaría un poco. A pesar de ser el macho de Priscilla no hizo bien su trabajo de protegerla, pero ahora, por alguna razón me siento mal por él. Bueno, es verdad que se ve lamentable. Sin saber que una ardilla y un águila se compadecían de él, Brandon ya estaba secando sus lágrimas mientras John lo presentaba a Derek. Joven maestro, él es Brandon, ¿recuerda al tipo molesto que venció cuando llegamos a esta ciudad? Bueno, él era uno de sus compañeros, es curioso, pero ahora incluso dos de las mujeres que dejamos con vida están cooperando con nosotros. Derek asintió. Si John los había permitido entonces él no tenía nada que decir. Por otra parte, los ojos de John se situaron en Hugo, el cual no paraba de retorcerse como si esperara expectante su turno. Joven maestro. Soy Hugo. ¿Me recuerda? Sin dejar que John prosiguiera, Hugo se presentó a sí mismo inclinando su cabeza hacia Derek. Pero a pesar de su emoción, Derek solo se le quedó mirando fijamente sin decir nada. Hugo se puso nervioso. Daisy, que ya estaba en la cabeza de Derek, comenzó a sonreír. Ella sabía reconocer ciertas expresiones de él. Tranquilo amigo, Derek simplemente está haciendo memoria. Lo que me sorprende es que en serio está esforzándose por recordarte. Por cierto, Daisy estaba en la cabeza de Derek ya que era el único lugar disponible. El bebé Adán estaba en sus brazos mientras los dos pollos seguían en su espalda. Hugo, puerta. El tonto que seguía retando a Leo a pesar de ser continuamente golpeado. Derek habló con cierta duda. Sí, ese soy yo, con un raro rostro sonrojado Hugo contestó. Oh, entonces te recuerdo, dijo Derek secamente, interrogación de apertura interrogación de cierre, pero poco después se sorprendió, no por Hugo, sino porque había una ardilla tiesa en su cabeza. Daisy. Habló él con preocupación. La ardilla tiesa, o sea Daisy, seguía mirando con ojos saltones a Hugo. ¿Sucede algo? Habló él al ver la intensa mirada de Daisy. Daisy se sobresaltó, para después chillar como si nada hubiera pasado. Solo por dentro ella seguía sudando frío. Hugo Puerta, ¿qué rayos hace aquí el psicópata que aniquiló a toda una cárcel él solo?
sobreviviendo hasta ser el más fuerte, especial de los presos, un capítulo en donde se muestra la situación de los reos de una cárcel mientras transcurría el apocalipsis. Allí el villano, o, mejor dicho, aquel que acabó con todos incluso con el protagonista de turno, fue un hombre cuya placa de identificación era H. Puerta. Un sociópata que estaba altamente custodiado y en la zona de los reos más peligrosos después de haber provocado una masacre. ¿Está bien confiar en él? Daisy estaba nerviosa, al parecer Derek y John lo conocían desde antes, además, en la novela él ya debería estar en la cárcel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está aquí? De hecho, Daisy ya había notado que los especiales eran raros, algunas veces trataban de personajes que nunca salieron, otros eran sobre personajes irrelevantes que al parecer tenían algún parentesco o vínculo con algún amigo de Rodrigo o con este. Si mal no recuerdo, ese especial trataba de un viejo amigo de Rebecca. Entonces, Daisy cambió su mirada desconfiada. Saltando de Derek, ella trepó al hombro de Hugo, y con una mirada orgullosa comenzó a darle palmaditas en la cabeza. Hiciste bien, compañero, perdóname por haber dudado de ti. En la mente de Daisy cualquiera que lastimara o estuviera en contra de Rebecca era un aliado. Hugo no entendía, pero por alguna razón se sentía halagado. Fin del capítulo 50.